Bueno, bien, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, entonces, como habíamos dicho, vamos a comenzar con un repaso de lo que hemos visto. Por supuesto que no voy a entrar en profundidad en los temas, eso ya fue visto, fue hecho en clase, pero sí lo que voy a hacer es hacer un repaso y algunas cositas sí que voy a rascar un poquito más allá de la superficie. Bueno, entonces voy a compartir acá la pantalla digital. Y vamos a comenzar entonces con una cosa muy importante que vimos en alemán antes de las estructuras formales, que es lo que es el género en alemán. ¿Ok? Entonces vamos a poner lo que es el género en alemán. Bien, y bueno, el género en alemán habíamos visto que, a diferencia del español, por ejemplo, que su estructura gramatical soporta dos géneros, la estructura gramatical del alemán soporta tres. Soporta el masculino, el femenino y otro que agregamos que es el neutro. Entonces, vamos a ver un poquito eso. A diferencia del español, en alemán tenemos tres géneros que son bien distinguibles, ¿no? Eso es algo importante. Es decir, con que son bien distinguibles me refiero a que yo los puedo distinguir con facilidad, ¿no? Tenemos tres géneros que son bien distinguibles. Y bueno, esos géneros habíamos dicho que, y habíamos usado el siguiente código de colores, que teníamos el DA, el DA, die, das, que estos son simplemente el masculino, bueno, vamos a poner la palabra completa. Después tenemos también el femenino, estos son los que el español soporta. Luego aparece un tercero, que es el neutro, y ahí tenemos los tres géneros en alemán bien distinguibles. Entonces vamos a poner algunos ejemplos con este tipo de géneros. Tenemos der Mann, por ejemplo, que es el hombre, ¿ok? Es una palabra que en alemán es femenina, es masculina, perdón. Luego habíamos visto die Frau, que es una palabra que claramente es femenina, que significa la mujer. Y luego tenemos lo que es el neutro, que vamos a poner, por ejemplo, una palabra que usamos mucho en clase, que es das Buch, que quiere decir el libro. Entonces ahí tenemos los tres géneros en alemán. Bueno, vale aclarar una cosa, una observación muy importante, y es la observación del plural, ¿no? Entonces, observación. Pasa que el plural no es un género en sí. Por eso un error muy común es cuando decir, bueno, tenemos tres géneros, de atitas y el plural. En realidad el plural no es un género. Entonces el plural yo no lo puedo poner como género. El plural es otra cosa. Entonces, vamos a hacer esa observación, y es la siguiente, es que el plural es di, bueno, acá la E quedó media, es di para los tres géneros. ¿Ok? Entonces, en vista de lo que hemos escrito acá, der, die, das, der Mann, die Frau, das Buch, yo quizás no conozca los plurales de esas palabras, que yo sé que ya los conocen porque ya los vimos, pero yo lo que tengo seguro es que van a ser die. ¿Está bien? Entonces, de acá, bueno, yo abro y tengo die Männer, que es el plural de hombres, que son los hombres. Después yo tendría die Frauen, que es el plural de die Frau, o sea, las mujeres, y finalmente tendría la palabra Bücher, que es el plural de la palabra das Buch, el plural de la palabra libros. Entonces ahí tengo los plurales para los tres géneros. Ahora bien, ahora hay que hacer una distinción, y esto un poco lo hicimos, entre el artículo determinado y el artículo indeterminado. ¿A qué me refiero con esto? Está bien decir der Mann, el hombre, die Frau, la mujer, y das Buch, el libro, pero yo claramente también tengo que saber decir un hombre, una mujer, un libro. Entonces vamos a poner artículos determinados
y artículos indeterminados. ¿Ok? Entonces, yo lo que voy a hacer ahora es voy a hacer la tabla que voy a hacer. Esta es una tabla que ustedes tienen que tener muy bien entendida. Tienen que saber usarla bien. Porque una cosa es tener una tabla, copiarla, y otra cosa es saber usarla, saberla interpretar. Son dos cosas diferentes. Yo sé que esta tabla es muy sencilla, pero es la base para muchas cosas. Y si no son capaces de usar bien esta tabla, no van a ser capaces de entender, por ejemplo, la declinación. Lo que es el acusativo, el dativo, el genitivo, y cuando hoy o mañana declinen adjetivos en alemán. Entonces, por eso es importante entender bien esta tabla. Bien, artículos determinados e indeterminados. Ok. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos hoy? Bueno, lo que hicimos hoy fue lo siguiente. Hayamos puesto der, die, finalmente das, que estos eran los géneros, y por supuesto, bueno, habíamos puesto el plural, que el plural no es un género, pero en esta tabla tenemos que incluirlo sí o sí. ¿Por qué? Porque es un artículo. Estamos hablando de una tabla de artículos determinados e indeterminados. No es una tabla de géneros. Tal cosa no existe. Por eso hay que entender bien qué significa cada cosa. Ok, ¿qué es un artículo? Es esto. Der, die, das, die. Ok, ¿qué es un género? Masculino, femenino, neutro. Der, die, das no son géneros. Entonces, eso está bueno también comprenderlo. Ok, bueno, tenemos entonces masculino. Voy a poner Musk como Elon Musk. Femenino, el neutro y el plural. Este voy a poner la palabrita completa. Ok. Estos son los artículos determinados. Entonces voy a poner estos son los determinados. ¿Por qué son los determinados? Porque yo estoy determinando claramente, ¿sí? El control, el lápiz, el mate, la lapicera. ¿Bien? Yo no estoy diciendo un control, un mate. Yo estoy determinando claramente quiénes son. Esa es la clave para diferenciar entre lo determinado y lo indeterminado. El mate, estoy diciendo este mate. No estoy diciendo un mate en general, no, no, este. Lo estoy determinando, el mate. Bien, entonces ahí tendría los determinados. Bien, y por supuesto, cada artículo determinado tiene una correspondencia, bien, con un indeterminado. Yo sí puedo decir el mate, tengo que poder decir un mate. Entonces, esa correspondencia en alemán está dada por esta manera. Der sería ein. Die sería eine. Este es muy fácil porque es el único que agrega la E. Luego, das sería ein también. Y recuerden que el plural no tiene artículo determinado. Bueno, este no se ve muy bien. Bueno, vamos a ponerlo con este un poco más grueso acá. Ahí está. Recuerden que el plural no tiene artículo indeterminado, entonces yo voy a poner acá indeterminados. Determinados. Ok, entonces tenemos esta tablita que, repito, es una tablita muy importante que tienen que saber manejar a la perfección. La voy a encerrar un poco con más o menos. Ok, tenemos esta tablita que tienen que tener a la perfección. Bien, y habíamos dicho algo de esta tablita que ahora no es tan relevante para este repaso, pero sí para las clases siguientes, que esta tablita estaba en algo que se llamaba nominativo. ¿Ok? Y que tenía que ver con nombrar cosas. El mate, der Mann, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, voy a hacer una pequeña aclaración para volver a diferenciar, ¿no? Es decir, si yo tengo der Mann, yo tengo el hombre. Bien, vamos a poner el con azul para claramente identificar. Ahora, si yo tengo ein Mann, lo que yo tengo es un hombre. Ahí se ve la diferencia que yo dije, ¿no? Un hombre. Bien, por supuesto pasa lo mismo con todo, ¿no? Vamos a hacer,
Bueno, vamos a hacerlo, o sea, ya que estamos, a ver si era este el grosor. Yo tengo, por ejemplo, die Frau. Ok, ¿cómo sería entonces? ¿Cómo sería? Die Frau es la mujer. ¿Cómo sería una mujer? Ah, ok, voy a la tablita. Eine Frau. Eine Frau. Lo puse puse desordenado. Ok, die Frau entonces es la mujer. Ahora sí. Esto iría con blanco. Ahora sí, la mujer. Y finalmente, si yo digo eine Frau, ahora sí es una mujer. ¿Ok? ¿Cómo hice esto? Bueno, yo porque ya lo sé. Pero supónganse que ustedes aún no los comprenden bien. Bueno, me paro acá. Ah, ¿cómo es? La mujer es die Frau. Entonces, una mujer es eine Frau. ¿Bien? Interpretación de la tablita. Y bueno, ya que estamos, vamos a hacer el neutro. Y el neutro sería el siguiente. Das Buch. Eso es el libro. Ok. El libro. ¿Cómo se dice un libro? Ein Buch quiere decir un libro. Entonces ahí tenemos esa distinción entre los casos, que sería masculino, femenino y neutro. Ok, eso es lo que a priori habíamos visto del género y de los artículos. Entonces ahora que formalizamos esto, podemos pasar a formar estructuras un poco más formales. Bien, entonces el segundo ítem que tenemos que repasar es el presente en alemán. Ok. Entonces, lo primero cuando uno dice, bueno, el presente en alemán, cuando uno lee la definición, ¿no? El presente es un tiempo verbal que indica el transcurso actual de una acción. Ok, bien. Entonces, lo primero que uno se tiene que preguntar es, bueno, ¿qué es una acción? Una acción hay un verbo, ok. Y con un verbo se puede formar oraciones. Ah, muy bien. Oraciones, ok. ¿Y qué es una oración? Una oración es algo que tiene un sujeto y un verbo. Entonces vamos a hacer la primera definición, ok. Y tenemos una oración, es algo, es decir, con algo claramente es una estructura sintáctica, una estructura gramatical, es algo que tiene un sujeto y un verbo. Y a esto le habíamos llamado a la unión de sujeto y verbo, le habíamos llamado el núcleo oracional. ¿Por qué el núcleo oracional? Porque esto es lo que hace que una oración sea una oración. Si yo pongo, por ejemplo, lo siguiente, entonces, observación, en vista de la definición, si yo pongo ya, gut, que quiere decir sí, bien, ok, ya quiere decir sí y gut quiere decir bien, si yo pongo esto no es una oración. ¿Por qué no es una oración? Porque ahí no hay ningún sujeto y no hay ningún verbo. Entonces no es una oración. Yagut no es oración. Bueno, voy a borrar esa coma porque si no va a quedar como esto. No es oración. Y eso por ahí es algo importante de aclarar. Bien, entonces lo que tenemos que ver, ok, sujetos. Bueno, vamos a ver los sujetos en alemán. No me queda de otra. Sujetos en alemán. Bien, estos son los sujetos.
yo, tú, él, ella, etcétera, etcétera. Pero está claro que los sustantivos también pueden ser sujetos. Pues yo, por ejemplo, digo, el mate está rico, ¿y cuál es el sujeto en esa oración? El mate, y es un sustantivo. Entonces, también eso vale la pena aclarar. O sea que es imposible describir todos los sujetos en alemán. Serían todos los sustantivos más todos los que yo voy a dar ahora, que son los siguientes. ¿Cuáles serían? Bueno, el primero es ich, que sería yo. Luego seguimos con du, que sería tú. Luego er, sie, es. Bien, que esto sería él. Esto sería ella. Esto sería eso. Bien, recuerden que tiene como un contexto especial. Es un neutro que en español no tenemos. Y bueno, finalmente tenemos este sie, pero con mayúscula, que sería usted. Bien, es un sí formal. Estos son los singulares. Vamos a los plurales. Tenemos via, que es nosotros. Luego tenemos ia, que es vosotros, vosotros, no sé bien nunca cómo es. Luego tenemos otro sie, que es igual a este, pero este quiere decir ellos y ellas. Y luego tenemos otro sie, que quiere decir usted, ustedes, perdón. Estamos en plural y singular. Ok, ahí tenemos los sujetos. Entonces, los sujetos en alemán, ¿quiénes serían? Es el conjunto de estos más todos los sustantivos. ¿Cuántos son? No sé, serán la cantidad de sustantivos que hay, más estos que están acá. Bien, ok. Entonces, teniendo esto, podemos definir nuestro segundo ingrediente, que es verbos en alemán, ¿no? Verbos en alemán. Y acá con verbos en alemán simplemente, obviamente, si me pongo a poner todos los verbos en alemán, primero que no los sé todos, nadie sabe todos los verbos en alemán, es imposible. Es como que yo les pregunto a ustedes, ¿y ustedes saben todos los verbos en español? Si me dicen que sí, les invito a que agarren un día, lean el Quijote de la Mancha, el original, y van a ver que la mitad de los verbos no los entienden porque no saben ni qué son. Entonces, los verbos nadie se los sabe todos, y no me voy a poner a escribirlos porque, según la cuenta, son 6.000 y pico de verbos en alemán. Pero habíamos visto algunos verbos básicos que sí, que yo voy a poner, y son los siguientes. El verbo kommen, que significa venir. El verbo heißen, que significa llamarse. Luego habíamos visto también el verbo haben, que significa tener. El verbo sprechen, que significa hablar. ¿Ok? Y bueno, y también, bueno, me estaba olvidando uno muy importante, el verbo sein, que significa ser o estar. Bien. Y el verbo también, siento que me estoy olvidando de otro importante que vimos, el verbo sprechen, heißen, haben. Ah, sí, el verbo wohnen, que significa vivir. Vivir, pero como en un lugar, ¿sí? En un apartamento, en una casa, en una ciudad, un país, como le quieran llamar. Ok, está. ¿Y qué es un verbo? Bueno, uno puede definir muy rápidamente, es una acción. Es una acción. Un verbo es una acción y ta. Bueno, entonces ahora que tenemos todos los ingredientes, ya podemos definir qué es una oración. Entonces podemos ir directamente a la estructura del presente en alemán. Vamos a poner 1, 2, 3, que es la estructura del presente en alemán. Ok, el presente es el tiempo más simple del idioma alemán porque es lo más simple que puede contener un verbo y un sujeto. O sea, es lo más simple donde yo puedo enchufar o meterle lo que es el núcleo oracional conformado por el sujeto y el verbo. Entonces, ¿cuál es la estructura del presente en alemán? La estructura activa, la estructura típica que uno presenta es el sujeto. Voy a ponerlo
con blanco, así después remarco con rojo, tenemos que es el sujeto más el verbo, por supuesto, conjugado en presente, ¿no? Más el verbo en presente. Acá tenemos el núcleo relacional y más lo que yo le quiera poner acá. ¿Ok? Ahí tenemos la estructura típica del presente en alemán. Entonces, bueno, yo con esa estructura típica del presente en alemán, ya puedo hacer frases eh, muy sencillas. Por ejemplo, puedo poner las primeras frases básicas que uno aprende en un curso, ¿no? O que debería de aprender en un curso, ¿no? Ich komme aus. Vamos a hacerlo como. No, no. Vamos a hacerlo a modo de un textito. Entonces vamos a poner, por ejemplo, Hallo, ich heiße, ich heiße Nahuel, punto, ich komme aus Uruguay und ich wohne in Montevideo. Ok, ahí tenemos eso. Entonces, yo ahora puedo decir también cuántos años tengo. Ich bin, ok, ich bin 23, que sería 23. Ich bin 23 Jahre alt. Äh, und ich spreche Deutsch, Spanisch und Englisch. ¿Ok? Esto ya lo habíamos visto. Este texto tienen que ser capaces de entenderlo a la perfección. Son frases muy básicas. Y vemos que todos los verbos ahí están conjugados en presente, ¿no? Ich heiße, ich komme, ich wohne, ich bin, ich spreche, etcétera, etcétera, etcétera. Que son los verbos que tenemos acá, creo que no me olvidé ninguno. El verbo, bueno, el verbo haben, eso no importa. Pero está, tenemos ahí un ejemplo de un texto. Ok. Entonces ahora si ustedes ven, todas estas frases que yo puse acá derivan de ciertas preguntas. ¿Ok? Y para las preguntas habíamos visto algo que eran los pronombres interrogativos. Entonces voy a poner ahora los pronombres interrogativos, que eran simplemente qué, cómo, quién. Entonces, es simplemente una lista. El primero era vea, que significa quién. El segundo es vi, que significa cómo. Después el tercero era was, que significa qué. El que sigue, que habíamos visto, era woher, que significa de dónde. ¿Sí? Bien, después el otro importante, wer, wie, was, woher, era, ¿cuál era el otro importante que habíamos visto? Ahora déjenme recordar. Wer es quién, wie, cómo, was, qué, woher, wer, siento que me falta uno, sí, warum, que significa por qué. Bien, y ahí tenemos una lista de pronombres interrogativos. Ok, entonces ahora que tenemos los pronombres interrogativos, estamos en condiciones de formar ciertas preguntas que sean respuestas a lo que están acá en el texto, ¿no? Por ejemplo, la pregunta, vamos a poner de este modo, la pregunta, wie heißt du? ¿Qué dice uno? Esta pregunta quiere decir, ¿cómo te llamas? Bien, ich heiße Nahuel. ¿Ok? Siguiente pregunta.
woher, woher kommst du? Ich komme aus Uruguay. Voy a poner ahí el simbolito, la abreviatura. Ok, entonces otra pregunta que podemos hacer es la siguiente. Este era el que me olvidaba. Ahí va, y puse Babún. Babún no lo habíamos visto, pero significa por qué. El que me olvidaba era Bu, que significa, la flecha no está porque no está de acá, que significa dónde. Ahora sí, ok, good. Wo wohnst du? Ich wohne, ich wohne in Montevideo. Voy a poner MDO. Ok. Y después otra pregunta que habíamos visto, que esto en realidad no es un problema interrogativo, pero habíamos visto la pregunta, era la siguiente. Welche Sprache sprichst du? ¿Qué quiere decir? ¿Cuáles idiomas hablas? Entonces la respuesta a esto, bueno, acá no me entra, pero vamos a comenzar acá. Voy a poner simplemente Ich spreche Deutsch. Ich spreche Deutsch. Ok, bien. Entonces ahí tenemos un popurrí de preguntas. Te repito, son las respuestas al texto. Y otra pregunta que se me escapó, ahora que vi el texto, era la siguiente. Wie alt bist du? Entonces yo digo, ok, ich bin 23 Jahre alt. Y ahí tenemos respuestas y preguntas básicas que tienen que saber. Es decir, esto que está acá y esto que está acá, o sea, que son las respuestas a las preguntas en forma de texto, tienen que saberlo muy bien. Es lo esperable que una persona de un nivel básico domine a la perfección. Después lo otro puede ser discutible, pero este diálogo es muy importante. ¿Sí? Bien. Entonces, una cosa por ahí interesante de esto es la estructura de las preguntas, ¿no? La estructura de las preguntas, bien, hay dos tipos de estructura. Entonces vamos a poner 5, estructura de las preguntas. Estructura, la estructura de las preguntas. Entonces está. ¿Por qué digo que hay dos estructuras? Bueno, porque la primera estructura que puede tener uno es la que acabamos de ver recién, que es la típica, ¿no? ¿Cuál sería? Sería pronombre interrogativo, que son los que vimos ahora, vea, va, pronombre interrogativo, más verbo en presente, más sujeto, más lo que ustedes quieran. Vemos que sigue presente estando el núcleo oracional. Solo que ahora el verbo es como que aparece primero que el sujeto. Ok, ahí tenemos estructura de las preguntas. Con pronombre interrogativo. Pero hay otra estructura, que es la que nos lleva a pronombre interrogativo, y ahora vamos a ver un ejemplo, y es la siguiente. Acá me olvidé el signo de pregunta. Es el verbo en presente más sujeto, más todo lo que uno quiera, más al final el pronombre interrogativo. Entonces, fíjense que en esta última estructura es la misma que vimos acá arriba, solo que ahora el sujeto y el verbo se cambian de lugar. No sé por qué escribí sujeto, cosa que nunca hago, siempre pongo el macaquito. Entonces, ¿cuál sería vamos a poner acá asterisco? Un ejemplo de asterisco, ¿cuál sería? Sería la siguiente pregunta que trabajamos mucho. ¿Lernst du Deutsch? Bien, del verbo lernen, aprender, lernst du Deutsch. Entonces, una respuesta sería ja, ich lerne Deutsch.
Y hemos agregado im deutscher Bruder Verein Montevideo. ¿Ok? Ich lerne Deutsch im deutschen Bruder Verein Montevideo. Entonces, este sería un ejemplo donde vemos que tenemos primero el verbo, luego el sujeto, tal y cual está estipulado acá. Y un ejemplo de asterisco 2, por ejemplo, usando el mismo verbo, sería lo siguiente. Warum lernst du Deutsch? ¿Por qué aprendes alemán? Entonces, si bien la respuesta requiere otra cosa, yo le voy a poner muy a lo indio, bien, que es lo que espera uno que un alumno básico domine, sería Deutsch ist schön. Alemán es hermoso. Y ahí tenemos un pequeño repaso de lo que es el presente activo y el presente interrogativo, tanto con pronombres interrogativos como con simplemente la inversión de sujeto y del verbo. Ok, entonces, lo último que habíamos visto es, bueno, acá me gustaría hacer un par de observaciones que ya las tienen, ya sé que las tienen claras, pero esto es una observación final y recuerdo lo siguiente. Recuerden que el sujeto en alemán nunca se omite. ¿Ok? ¿Por qué el sujeto en alemán nunca se omite? Y si uno mira la tabla que aparece acá, eh, ¿no? Ok, es bastante obvio, ¿no? Porque vemos que tenemos el Sie, que tiene una, dos, tres, cuatro funciones diferentes, y encima de eso tenemos también el via, que todos los verbos, sacando el sein, por supuesto que es un caso aparte, como habíamos dicho, todos los verbos tienen la misma conjugación, tanto para todos los sie como para los via. Entonces yo digo, por ejemplo, comen, digo, me estoy refiriendo a nosotros venimos, usted viene, ella viene, ¿no? Entonces hay que tener un poco de cuidado con eso, una observación que ya sé que saben, pero que no vale la pena ir más allá. ¿Ok? Después lo último que me gustaría repasar es, a ver cómo habíamos puesto. Ok, el presente era, ok. Bien, me gustaría, esto está dentro del presente, pero está bien, vamos a ponerlo dentro del presente. Sería creo que 5 o 6, no recuerdo. A ver, sería 6. Ya, genau. Y es lo siguiente, es el gerundio en alemán. No voy a poner qué es ni nada, eso ya es simplemente un repaso, recuerden, no es una clase. O sea, el gerundio en alemán nos permite expresar que algo está pasando en este momento. Es decir, si yo digo eh, ich, eh, ich spreche Deutsch, yo hablo alemán, yo no estoy nunca diciendo que yo ahora estoy hablando alemán. Yo, incluso ahora yo digo ich spreche Deutsch, pero ahora estoy hablando en español. Pero si yo digo ahora, ich spreche gerade Deutsch, lo que estoy diciendo es que esto está pasando ahora mismo. Ich spreche gerade Deutsch. Entonces acá tenemos el gerundio. Entonces, ¿cómo formamos el gerundio? El gerundio era igual que el presente, ¿no? Porque teníamos el sujeto más el verbo en presente más el adverbio gerade más todo lo que ustedes quieran poner. Y esta sería la estructura del gerundio que indica que una acción está pasando en este momento. Bueno, esto fue todo por este repaso. Espero que les haya sido útil y repasen y estudien.